Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Mucho gusto en saludarte, ya Igual. de regreso de unos días de descanso. Pues sí, ¿no? Como digo yo, no, quizá no merecidas, pero sí necesarias. Pues las dos cosas, dejemos que las dos cosas sean válidas y cada quien le calibra qué tanto es uno y qué tanto es lo otro, ¿no? Pero de que siempre regresa uno, pues de alguna manera con las pilas recargadas, como se dice, sobre todo si tuviste la oportunidad de pasar unos días con la familia, como seguramente fue tu caso, y eso te hace la diferencia, ¿no? Esa es la diferencia. Más que la vacación, la reunión familiar. La convivencia con la familia. Así es, pues Joaquín, regresamos justo al inicio formal, oficial, de las campañas políticas. Sí. Hoy faltan 89 días para las elecciones. Y yo creo que, Joaquín, vale la pena hacer algunas reflexiones al respecto. Si te parece, seguramente han habido ya muchas. Espero no ser reiterativo en los contenidos y más bien me gustaría poner el acento en los aspectos que he tratado yo de ir analizando con un poco más de profundidad y transmitiendo hasta donde me es posible a los sectores interesados en el tema, como lo hice en el libro de reciente aparición sobre la sociedad dolida, que yo presenté aquí, que tú me hiciste favor de presentar y de comentar, y que se ha movido, yo creo que de manera, pues, para mí muy estimulante en los medios sociales y en diversas presentaciones que se han hecho. Creo que pues viene a nutrir el debate, y de eso se trata. No se trata de hacer diagnósticos lapidarios ni decir aquí están las soluciones unívocas que el país requiere, sino simplemente decir, miren, aquí hay elementos que puede que nos ayuden a comprender un poco mejor por qué estamos experimentando como sociedad lo que estamos experimentando, por qué México es hoy en general una sociedad que está dolida, que está agraviada, y que eso me parece que explica en buena medida el malestar ciudadano, y que en un contexto como el de las campañas políticas, pues parecería por lo menos interesante, con fines de debatir y de reflexionar en público y en privado, tratar de ver cuáles son esas razones que subyacen al malestar de todas y de todos los ciudadanos, o de casi todos los ciudadanos en este país, y que hacen que las campañas políticas pues se vuelvan en cierta forma predecibles en cuanto a los temas que se abordan, que todos abordan, que son los que están a flor de piel, pero que no parecen tampoco tener hasta ahora mucha resonancia en el propio electorado. Y creo que no tienen mucha resonancia porque lo que no nos han convencido en términos generales, quizá algunos más, otros menos, es que a las y los candidatos a tantísimos puestos de elección popular, como se verá en las boletas del próximo 1 de julio, haya realmente quienes estén genuinamente interesados en entender por qué está dolida la sociedad mexicana, por qué nos sentimos tan cotidianamente agraviados, cuáles son algunas de esas causas y cuáles han sido las consecuencias que todos nosotros, en mayor o menor grado, hemos tenido que asumir como resultado, pues justamente de esos temas que son trillados. El tema es trillado, la inseguridad es un tema trillado, pero los efectos de la inseguridad en la vida emocional, individual y colectiva, ese no es un tema trillado. La falta de veracidad con la que en este país transitamos casi de manera cotidiana, donde nunca se esclarece nada, donde nunca sabemos a ciencia cierta qué pasó, pues también es algo que tiene efectos, que tiene consecuencias, que va generando procesos de frustración y que impiden que la vida emocional de las personas o de las colectividades
pueda de alguna manera procesarse. Quizá el ejemplo más claro es lo que vemos que ocurre con los padres de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. ¿Cómo podemos pedirles que procesen su duelo tan profundo cuando ni siquiera saben ni sabemos a ciencia cierta qué pasó? Entonces, estos son elementos pues que están plasmados en el libro y que me parece que en la elección y en la campaña pueden jugar un papel, porque creo que aquel o aquellos candidatos o candidatas que logren transmitirle a la sociedad que están verdaderamente entendiendo el malestar por el que estamos atravesando y que hacen suyas las consecuencias para tratar de remediarlas, pues tendrán más posibilidades, creo yo, de persuadir, de convencer a quienes no están ya convencidos, porque también pues parece ser que todo este proceso nos lleva a un inicio de campaña en donde hay posiciones que están ya pues muy definidas, Joaquín, por lo menos en cuanto a quien va punteando en prácticamente todas las encuestas y quien va a la saga en el lugar número 4, y me refiero aquí solamente a la elección presidencial. Quizá en algunas elecciones locales tengo entendido que las distancias no están tan abiertamente marcadas y ahí las campañas propiamente dicho pues jugarán un papel importante. La gran pregunta que yo tengo, Joaquín, es con los datos que tenemos ahora de las encuestas, ¿hasta dónde las campañas propiamente dicho van a ser capaces de modificar esos posicionamientos? No lo sé a ciencia cierta. Por un lado, parece que hay un grupo razonablemente importante de personas que van a votar y que están indecisos, del orden, no sé, tú me corriges, porque las figuras, los números cambian, pero ¿qué será? ¿Como el 20%? Sí, más o menos, sí. Aproximadamente, bueno, pero por otro lado, también las mismas encuestas nos dicen que hay un 85% que ya están decididos a favor de un cambio, lo cual quiere decir que entonces no están tan indecisos, por lo menos ya tienen una primera decisión tomada. Entonces, ¿qué tanto van a poder estas campañas influir, Joaquín, en el ánimo de las personas? Porque al final me parece que el voto, que siempre conlleva un elemento emocional, en este caso en particular, en este 2018, para una sociedad dolida como la mexicana, el que logre influir más en el ánimo de las personas será quien finalmente tenga el apoyo mayoritario de la sociedad, de esta sociedad que precisamente por estar tan agraviada hace del proceso un proceso en el que la emocionalidad juegue un papel quizá más destacado que en otros procesos electorales, tanto en México como en otros países. ¿Quién de los candidatos ha sido capaz de desarrollar ya o podrá desarrollar una verdadera empatía con los electores? No me queda del todo claro, pero me parece que quien logre, más allá de las propuestas que pueden estar más o menos estructuradas, quien logre conectar, Joaquín, con la sociedad, o quien ya esté conectando con la sociedad, es quien va a ganar. Fíjate que yo en las últimas semanas he participado en algunos foros a los que me han invitado, como seguramente habrá muchos más, y respetando la opinión de cada uno, porque todas pues deben ser respetadas. ¿Y qué encuentro, Joaquín, que a mí me preocupa? Encuentro que los sectores de la sociedad, por lo menos aquellos que me han invitado a algunos foros, están básicamente dialogando con ellos mismos. Es decir, los empresarios platican con los empresarios, los banqueros con los banqueros, los académicos con los académicos, y hay poco diálogo intersectorial, y cada sector tiene una percepción distinta porque el nivel de agravio ha sido distinto, porque el nivel de preocupación y el nivel de frustración ha sido distinto. Me parece que el reto está no tanto seguir hablando
cada uno con los que habitualmente hablamos, sino tratar de entender los otros sectores. ¿Qué están pensando realmente? ¿Qué piensan los jóvenes? Yo tengo un contacto cotidiano con ellos en la universidad. Me parece que están todavía muy desconectados en términos generales del proceso. No los siento entusiasmados. ¿Qué piensan las organizaciones sindicales? He tenido contacto con algunas de ellas. Las encuentro también en su propia dinámica. Es decir, necesitamos quizá, para entender mejor lo que está pasando, fomentar más foros intersectoriales en donde se puedan escuchar los puntos de vista que precisamente no coinciden con los de uno, para poder entender mejor qué es lo que está pasando. Entendiendo las diferencias, vamos a tener más posibilidades no solamente de entender el proceso, sino de participar en el proceso. Yo creo que tendremos por delante, Joaquín, una campaña que, como están tan marcadas ya las diferencias o algunas de las diferencias, quizá donde se debate todavía más es quién en este momento arranque en el segundo lugar, va a ser una campaña de mucha estrategia. Y ahí me parece que lo que también tendremos que cuidar es la polarización excesiva, y sigo pensando que quien logre de manera más convincente transmitirle a esta sociedad plural y diversa, pero sólida al fin y al cabo, cuáles son las causas de su malestar, será quien finalmente se lleve el voto de la mayoría. Vamos a ver, esperemos que estas campañas enriquezcan nuestra democracia y que al final los saldos no nos dejen una sociedad tan polarizada que después vaya a costar mucho trabajo la conciliación. Así es. Así es, querido Juan Ramón. Entonces te mando un abrazo, muchas gracias, y coincido totalmente en lo que dice la necesidad de los diálogos intrasectoriales, y te mando un abrazo. Muchas gracias, Juan Ramón. Gracias, Joaquín. Buenas tardes. Saludos. Que estés muy bien. El doctor Juan Ramón de la Fuente, profesor emérito de la UNAM, el rector de la misma UNAM, presidente del Consejo ASPEN Capítulo México.